Vamos a hacer un poquito breve porque entiendo que están desde muy tempranas horas escuchando temas muy importantes para su internado. Y hoy me encomendaron poder trabajar un poquito con ustedes lo que es el manejo de un paciente quemado. Así que hoy vamos a intentar que los señores, cada uno de ustedes, pueda recordar este tema, porque es un tema que lo han trabajado en cirugía, en emergencia, en histología, en muchas áreas con materias de la carrera. Así que para introducir a este tema, primero que nada yo quisiera conocer de personas que no fueron alumnos míos, por ejemplo, de la señora, ¿cómo tú manejas quemadura en casa? ¿Cómo manejas en tu casa? ¿La mamá, el papá, la abuela? Agua que se recuerde. ¿Por aquí? ¿Cómo manejas quemadura en casa? ¿Cómo hablar del manejo de quemadura en PIB en casa? Que boa, um grita que boa, outro grita. Acá la colega le pone, dice aceite de comer, dice aceite de light, por el dice para que no pueda haber lesiones. Por allá escuché que le ponen otro tipo de cultura, hierbas naturales, sábila y otro tipo de elementos. Lo que queremos es hablar esas cositas que ustedes conocen básicos que le enseñaron en casa, trabajarlo hacia la parte clínica. Y para ello tengo este pacientito de acá, que es un caso clínico real del hospital. Se lo voy a leer y quiero que por favor me acompañen con la lectura. Aquí dice claramente: a nuestro servicio de emergencia ingresa un paciente de 23 años de edad. Antecedente de ser persuadido, dice, por vecinos, quienes al ver que este señor se encontraba intentando robarse una motocicleta, agarran y le hacen una agresión física, lo someten a fuego directo, prácticamente lo queman al paciente. Los policías que llevaron a este paciente al hospital manifiestan que el señor tiene algunas lesiones y lo más llamativo que tiene este señor a la exposición de la evaluación física, una vía aérea comprometida, un trauma, dice, nasal, datos semiológicos de la frecuencia respiratoria de 29 por minuto, frecuencia cardíaca de 112, presión arterial 85 para 60 diastólica, una conversación poco orientada, y por lo que ustedes pueden ver, es un paciente aparentemente muy comprometido. ¿Quieren ver una imagen de nuestro paciente? Ahí está. Así llegó nuestro paciente a la sala de emergencias con ese antecedente. Algunos de mis alumnos me decían: ¿no tenés una fotito de la parte de adelante, doctor? Claro, tenemos fotito de la parte de adelante. Entonces, si ustedes pueden ver, la exposición que el paciente tuvo dejó grandes lesiones sobre él. Observen la lesión en mano. Entonces, lo que queremos nosotros hoy es que este tipo de pacientes que suele llegar a una emergencia pueda ser manejado desde la parte básica, pero bien manejado por ustedes. Porque entiendo de que ustedes van a hacer servicio rural muy pronto. Y si ustedes hacen un buen manejo de este paciente al ingreso a la emergencia, cuando toque llegar a Santa Cruz con este señor bien manejado, con seguridad su riesgo vital puede disminuir mucho y puede tener muy buen progreso este paciente. Con este dato de acá, entremos un poquitito a conocer teoría. Conceptos. Las quemaduras son traumatismos secundarios a una exposición. La exposición, dice, puede ser de tipo química, puede ser, dice, de tipo eléctrica, puede ser por radiaciones o puede ser por calor directamente. O sea, hay muchas causas para que un paciente desarrolle una quemadura. Por lógica, la más común es la exposición al calor, a un fuego directo, a una agua caliente. Esa es la más común. Luego siguen las lesiones por electricidad, que por si acaso son las lesiones más complicadas en un paciente quemado. Ahora bien, miren estas otras imágenes de pacientes quemados. Las quemaduras son muy frecuentes. 95% de estas quemaduras
Hay un 5% de estos pacientes quemados en los que sí va a haber un desarrollo de complicación, en los que sí vamos a tener de repente datos críticos. Ese 5% es el que puede llegar a producir óbito, a hacer un fallecimiento, y eso debido principalmente al origen de un foco infeccioso que ustedes conocen como sepsis, el famoso shock séptico, que estudiaban en terapia intensiva o estudiaban en emergencia. Ahora bien, ¿cómo yo, médico, voy a saber si este señor que estaba acá es un paciente crítico y necesita de repente una atención mucho más especializada? Los médicos tenemos muchas herramientas, y una de esas herramientas para poder categorizar al paciente quemado se llama índice de gravedad de Garcés. Este señor agarra, hace una pequeña fórmula matemática para poder establecer si la gravedad de esa quemadura es leve, es moderada, es crítica, o si de repente su sobrevivencia ha sido de manera excepcional. ¿Qué necesitamos nosotros para poder establecer índice de Garcés? Solamente 3 datos. Conozcan estos 3 datos. Lo único que necesitamos es la edad del paciente, necesitamos conocer qué grado de quemadura tiene y el porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces, fíjense acá, tenemos la edad del paciente, tenemos el dato de la superficie corporal quemada y aplica una pequeña constante según el tipo de la quemadura. Nosotros habíamos conocido que las quemaduras se clasificaban en primer grado, segundo grado, tercer grado. La última actualización del paciente quemado habla de que la quemadura es tipo A, tipo AB y tipo B. Habla de 3 datos de quemadura. Conocer la edad del paciente es muy fácil. El paciente puede llegar a la emergencia e inclusive ustedes pueden darle una edad según la apariencia física. Yo puedo decir, ella tiene entre 20 y 30 años. La edad la puedo conocer. La superficie corporal quemada la tengo que identificar. Y el grado para poder saber si es A, AB o B también. Y justamente esa es la tarea de hoy. ¿Cómo poder identificar superficie quemada? ¿Cómo poder reconocer con exactitud qué tipo de quemadura tiene el paciente? Entonces, vamos a agarrar y vamos a asumir esta pequeña estructura que tenemos acá, una pequeña lámina histológica en la piel, solo para hacer recuerdo, doctores. Había habido una capa epidérmica, la dermis y la hipodermis. Entonces tenemos 3 capas a nivel de piel. A nivel de la dermis e hipodermis, nuestra estructura tiene proteínas. Estoy seguro que los señores recuerdan histología y saben cuáles son las proteínas que están dentro del tejido dérmico. Ahí tenemos al famoso colágeno, por ejemplo, la queratina, la elastina, son las 3 proteínas que están dentro de nuestro tejido tegumentario. Ahí es donde tenemos que nosotros tomar en cuenta qué tipo de reacción va a tener la exposición de fuego, de electricidad o de algún químico. Pues ahí, a nivel de esas sustancias, es que el paciente va a darnos algún dato serológico de interés. Entonces, para su clasificación correcta, ahí dice claramente, había habido quemadura tipo A, tipo AB y tipo B. Esto de hablar de capas de la piel puede de repente a ustedes fugarse del conocimiento. A mis alumnos, los que compartían conmigo las aulas, yo les decía, para que no se olviden qué tipo de quemadura tiene un paciente, recuerden o comparen la piel quemada con un huevo de gallina. Porque todos ustedes conocen que el huevo de gallina contiene proteína, ¿o no? Y cuando ustedes quiebran un huevo, la proteína
proteína, que es la clara, ¿qué color asume? Es transparente, ¿no es cierto? Así también es nuestro colágeno, nuestra elastina, es transparente, no la podemos ver. Pero cuando cuando ustedes someten a ese huevo de gallina dentro del agua y que la agua hirviente vaya cocinando ese huevo, la clara del huevo va cambiando. Y eso se debe a un proceso de desnaturalización de la proteína, en donde la proteína se desnaturaliza y nos va a dar una imagen típica blanquecina. Por eso el huevo que está cocinado lo ven de color blanco. Lo mismo ocurre en la piel. Cuando la proteína de la piel, gracias al calor, y ese calor ha sido muy elevado, la elastina, el colágeno, la queratina mudan su color de ser transparente y se hacen más blanquecinas. Ahora, si ustedes dejaran a ese huevo de gallina por mucho más tiempo que el agua, ya no es blanco, va a hacerse verde, negro, va a mudar mucho más su color. Lo mismo ocurre acá. Con esto, ¿qué les quiero decir? La quemadura tipo A es una quemadura en donde semiológicamente hablando, yo voy a ver una piel totalmente roja, enrojecida. Para nada voy a ver una lesión de tipo blanquecina. Pero si yo tengo una quemadura ahí sí comienza a haber desnaturalización de la proteína y voy a ver una imagen blanca, pero no una imagen blanca en extenso, sino una imagen blanca puntiforme. Y cuando la quemadura es verdadera, la imagen es blanca y llamativa. Para que los señores entiendan lo que yo intento comunicar, traje unas imágenes que hemos compartido con los otros colegas para que ustedes lo puedan ver. ¿Quién de ustedes, en base a lo que yo hablé ahora, se anima a mencionarme qué tipo de quemadura la que acabo de proyectar? ¿Será una quemadura solo A? ¿Una quemadura AB? ¿O una quemadura verdaderamente B? Si ustedes recuerdan, yo hablé de que la quemadura A era roja enteramente, lo que conocen ustedes como eritema. Una quemadura AB era roja, pero tenía imagen blanquecina puntiforme. Acá, ¿ven imagen blanquecina o no? Entonces está muy fácil. Si me llegara a mi hospital este paciente, tranquilamente yo digo, este señor es un paciente con quemadura AB. Está fácil. Estoy viendo de que hay lesión eritematizada y que además hay imagen blanquecina. Miren este otro de acá. Cambió la imagen. Ahora acá, si yo me voy a lo que acabo de hablar, estoy viendo de que hay una imagen blanquecina en su totalidad. ¿Qué tipo de quemadura sería ella? ¿Una A, AB o B? B, ¿no es cierto? Ahora bien, dentro de una sola quemadura puede haber las tres en una sola piel. Es más, si ustedes miran hacia la periferia, vengo a B, pero en el centro, B verdadera. ¿Cuál de ellas es la que yo voy a ponderar para poder mencionar la que esté mayor extensión? Por lo tanto, acá, si me tocara evaluar a este paciente, yo siendo médico de provincia, digo quemadura pierna tipo B. No es fácil. Al médico de Santa Cruz o a la especialidad voy a decir, te envío una quemadura en la pierna tipo B. ¿Se entiende lo que yo intento explicar para los señores cuando estamos hablando de clasificación de la quemadura? Les estoy dando un dato prácticamente semiológico para que cuando a ustedes les toque hacer una historia clínica o les toque evaluar al paciente, sea muy fácil reconocer el tipo. ¿Sí? Vean esta otra. ¿Podría ser una quemadura tipo A? ¿A, B? ¿B? Sí. ¿No es cierto? Entonces, observando que ustedes entienden
identificación de la quemadura desde un punto de vista semiológico. Ahora, no solamente necesito conocer el tipo de quemadura, yo necesito, y es urgente, poder saber cómo establecer el porcentaje de superficie quemada. Aparece este de acá, el señor Wallace. Este señor agarra y clasifica o organiza el cuerpo en base a la famosa regla de los 9. Y estoy seguro que toditos ustedes escucharon hablar en algún momento de los 5 años de su formación la famosa regla de 9. 9 para el tórax, 9 para el abdomen, 9 para la extremidad inferior, superior, 9 para el tronco posterior, la famosa regla de 9. Es muy usada en los hospitales. Yo la uso, la usan las doctoras que trabajan acá también. Todos trabajamos en base a la regla de 9. ¿Qué es lo malo con la regla de 9? Lo malo de esta regla de acá, que al momento de separar en número la superficie quemada, tiende a tener un poquitito de irregularidad. ¿En qué sentido? Miren ustedes la parte posterior del paciente, ¿sí? En la parte posterior dice tórax posterior 9. Y si ustedes recuerdan, tórax posterior es hasta las vértebras dorsales, ¿no es cierto? Luego dice 9 para la región dorsolumbar y va hasta los glúteos. ¿Creen que esa distancia del tórax y de la dorsolumbar y glúteos son simétricas? ¿Tienen el mismo distensión, la misma extensión? ¿No es cierto? No es tan regular. Y justamente porque no es tan regular, aparece otro amigo mío y se llama Adán. Este señor ha decidido ser un poquitito más específico. Él no solamente agarra y divide 9, 9, 9, sino que más bien agarra y va organizando el cuerpo fragmento por fragmento y le va dando un dato numérico. Es mucho más real. ¿Será necesario que yo, médico general, en una emergencia, en un internado, me la aprenda de memoria esto? No, porque en todos los hospitales está en un escritorio pegadito, método de Lanz. En todos los hospitales está pegadito, método de la regla de los 9. Lo que queremos nosotros hoy es que los señores lo puedan conocer para que cuando tengan la oportunidad de poder identificar el porcentaje de quemadura, la puedan establecer, ya sea por la regla de 9 o por el método de Lanz. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es más óptimo para trabajar un paciente? Es este de acá. Repito, ¿por qué? Porque va organizando de una manera más simétrica la extensión cutánea de nuestro organismo. Ahora, si ustedes recuerdan que yo hablé hace un momento, ¿qué necesito para poder hacer índice de Garcés? Yo les digo un inicio, necesito conocer edad, necesito conocer tipo de quemadura y necesito conocer el porcentaje de la piel quemada. Entonces, ¿cómo digo que voy a hacer el cálculo de índice de Garcés? Este es el pacientito que tenemos en la emergencia. Entonces, a un inicio yo hablé para ustedes el caso clínico y les mencioné la edad del paciente. La edad tenemos ahí, 34 años. ¿Qué necesito? Necesito conocer cuánto de este cuerpo se ha quemado. Y si yo uso el método de Lanz, el tronco posterior es 13%, un glúteo 2.5, otro glúteo 2.5, el brazo 3%, el antebrazo 4%. Y yo agarro y sumo todos esos datos y me da 25. Yo digo, por el método de Lanz, mi paciente tiene 25% de superficie corporal quemada. Ahora bien,
Ya conozco el dato numérico de porcentaje. Necesito multiplicar, dice ahí, por una constante. Y al inicio del tema, cuando yo hablé de este método para calcular, había una tablita que le pide que por favor, cuando la quemadura sea A, la constante sea el número 1. Cuando la quemadura sea AB, la constante sea el número 2. Y cuando la quemadura sea tipo B, la constante sea el número 3. Esta quemadura que ustedes están viendo allí, ¿es A? ¿Es AB? ¿Es B? ¿Cuál sería mi constante? 3. Entonces, por ello, agarramos y colocamos 3. Hacemos nuestro cálculo: 25 por 3, 75, más la edad del paciente, tenemos un dato numérico total de 109. ¿Qué hago con este 109? Lo llevo al índice de gravedad de Garcés y por favor, ubique en qué grado va a estar este paciente quemado. ¿Será un manejo leve? ¿En qué grado lo colocan a este señor? ¿Es un paciente con quemadura grado moderado? ¿Es un paciente que tiene sobrevida excepcional? Tenía 109, por lo tanto, es un paciente crítico. ¡Ay, caramba! Gracias a este índice de Garcés, ahora tengo un paciente ya identificado. Es un paciente crítico. Y como paciente crítico, se tiene que entender que su riesgo vital es muy llamativo. Es más, mi amigo Garcés le pone cuánto tiene de posibilidad de morirse ese paciente. Y ustedes miran, un paciente crítico corre el riesgo de morir hasta un 50%. Y por eso es que el doctor Nakamura quería que ustedes conozcan un poquito mejor quemadura. Porque ¿qué pasa si vos estás haciendo tu provincia, te llega este señor quemado y agarras y decís, ay, le pongo un suero, fisiológico? ¿A cuántas gotas? Dice la enfermera. 60 por minuto. ¿Creen que ese suerito a 60 gotas por minuto va a ayudar en algo? No va a ayudar en nada. ¿Sí? ¿Y saben qué dice la enfermera? Dice, doctor, no sabe. Porque ya las enfermeras tienen experiencia. La idea es que yo, reconociendo el índice de gravedad, voy a trabajar de manera correcta. Y este señor había sido un paciente crítico y que, por favor, reconozco que tiene 50% de probabilidad de morirse. Por lo tanto, yo tengo que trabajar de una manera mucho más acorde. En el caso de que los señores estén siendo internados, y siempre que hacen internado, acompañan al médico. Y a los médicos, cuando estamos con ustedes, nos agrada preguntar. Es una manera muy bonita preguntar a los internos. Y les pueden preguntar, ¿qué laboratorio le pedimos al quemado? ¿Qué le pido, doctores? Entonces, ¿qué puedo pedirle yo a un paciente quemado en una sala de emergencia? Aquí dice clarito. Debo de pedirle hemograma. ¡Ay, el hemograma! En todas las enfermedades se pide, ¿no? ¿Por qué sería importante pedir hemograma, colegas? ¿Qué buscan en el hemograma? ¿Hacer gastar dinero al paciente? ¿Qué buscamos en el hemograma? ¿Cuantificar los glóbulos rojos? ¿Para qué nos sirve cuantificar los glóbulos rojos? Para identificar anemia. ¿Cuantificar los glóbulos blancos? ¿Para qué nos sirve? Para ver si es un poco infeccioso. Y hace un momento dijimos de que el paciente con quemadura de gran extensión moría de qué? De sepsis. ¿Y cómo se dan cuenta los señores si el paciente está con sepsis? Porque tiene leucocitosis del pie a la izquierda. ¿Y dónde lo van a ver eso? ¿Qué más debo de pedir? Bioquímica, todo lo que es química sanguínea. En la emergencia le pedimos un buen perfil renal. ¿Qué prueba entra en el perfil renal, colega? Urea y creatinina. Un buen trabajo del hígado. Quiero ver la función hepática. Necesito conocer de repente algún
orina para ver la densidad urinaria, por favor, a un ladito dice pedir PCR. No es una prueba química sanguínea, por favor. La PCR es una serología. La coloqué ahí para que no se nos olvide. La PCR es una prueba que nos permite reconocer proceso inflamatorio agudo. Una PCR normal hasta 6, 8. Pero ¿qué pasa si este quemado tiene una PCR de 90, por ejemplo? ¿Qué les está diciendo? ¿De que el proceso ha sido agudo? ¿Crónico? ¡Qué bien! ¿Se acordaron? ¿No? La PCR nos ayuda demasiado para poder evaluar si el paciente está ingresando a un proceso inflamatorio. ¿Y por qué me sirve una PCR en el quemado? ¿Por qué me servirá esa prueba? Porque si ustedes recuerdan, todo paciente que va a hacer shock, antes de hacer shock, hace S, I, R, S. ¿Qué es eso? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y cómo la voy a ver yo, esa prueba? Mediante la PCR. ¡Ah, caramba! Mi quemado tiene una PCR prolongada. ¿Está entrando en síndrome de respuesta inflamatoria? Sí. Y si está entrando en ese síndrome, estoy a un pasito de que mi paciente haga shock. ¿Y qué tipo de shock? Shock séptico, posiblemente, porque tiene mucha exposición de piel y la facilidad de agarrar una infección. Estudios importantísimos como gasometría, un estudio de fibrobroncoscopía. ¿Para quién? Para aquel paciente que inhaló humo. ¿Qué pasaría si de repente me llegara la emergencia y me dicen, doctor, este paciente tuvo un incendio en su dormitorio, estuvo encerrado, inhaló mucho humo? Yo debo de comprender que al inhalar ese humo, todo aquel epitelio ciliado que tengo, desde la fosa nasal, desde estas coanas hasta la parte bronquial, debe tener atrofia por la misma posición. ¿Y cómo lo voy a verificar? Mediante una fibrobroncoscopia. Bien, para ir terminando, ¿cómo hacer tratamiento? Ya lo tenemos identificado. Ya sé que mi paciente o es un riesgo leve, o es un riesgo mediano, o es un crítico. En el caso de los pacientitos leves, ahí dice por favor, ¿qué voy a hacer? Paso número 1. La conducta médica nuestra debería ser así: enfriar toda la lesión quemada. Y al enfriar, no nos estamos refiriendo a que ustedes le coloquen hielo o compresas frías, no. Nos estamos refiriendo a que los señores, sobre la quemadura, dejen compresas de gas Para mí no me habló y nada. un A nosotros suero nos dejamos la primera. agua natural caiga sobre la quemadura para poder enfriarla. No habló el número. Enfriar la quemadura. Luego de que la piel, El hechizo. si ustedes quieren disminuido su calor, ya puedo comenzar a hacer un lavado de la quemadura. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer este proceso de lavado? Facilito. Agarro solución fisiológica al 0,9%, solución carbonosa de yodo povidine, una compresa de gasa con mi pinza Kelly y comienzo a lavar. ¿Ven el paciente quemado ahí? ¿Ven esas ampollas que tiene la quemadura? ¿Sí? Esas ampollas, esa piel, ¿creen que está viva? ¿Creen que esa piel está muerta? Y si está muerta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Dejarla o sacarla? Qué divertido. Agarramos nuestra piscina y la sacamos. Por eso dice indicación médica, retiro del biofilms. Hay que retirar todo ese tejido muerto. Luego de haber hecho esta limpieza, ese paciente que tiene quemadura tiene intenso dolor, mucho dolor. ¿Qué conozco yo de la farmacología que puede ayudarme? Los famosos aires. Los aires que me enseñaron en Palma, todos
aires, voy a agarrar uno de esos aires y voy a agarrar y lo voy a medicar a mis pacientes. Puede ser tal vez un opioide, los opioides que los señores conozcan. Estoy seguro que se recuerdan de la famosa morfina, se recuerdan del famoso tramadol, en el caso de los opioides. En el caso de los aires, alguien por ahí dirá diclofenac, sí, bien. Otro dirá ibuprofeno. Bueno, necesitamos cualquiera de los dos para poder medicar al paciente. Ahora bien, no solamente tiene que ser una medicación por la vía oral. Estamos hablando del manejo de un paciente con quemadura leve. Miren la imagen, ¿no? Estamos trabajando a este señor. A este señor hemos dicho que lo vamos a lavar, retirar biofilm, dar aire por la vía oral y también un aire por la vía intramuscular sería perfecto. Una vacuna antitetánica, un control de la ansiedad, porque el paciente tiene dolor y el dolor puede estimular, darnos un paciente un poco ansioso. Quizás los señores recuerdan de psiquiatría el manejo de la personal, del diazepam, de la quetiapina. Cualquiera de ellos pueden ustedes en dosis convencionales trabajar en el paciente. Por último, prurito. Sucede que un paciente que tiene quemadura, cuando comienza a regenerar la piel manifiesta sensación de escozor. ¿Qué voy a hacer yo para controlar la sensación de escozor? Un buen antihistamínico. El docente de dermatología más les haya enseñado. De repente, cetericina, loratadina, levocetericina, clorfenidamina en las dosis convencionales. Y por último, antibióticos. Los antibióticos no son un fármaco de primera línea para trabajar en quemadura. Por favor, solo está recomendado el uso de antibióticos cuando la quemadura ha sido contaminada. ¿Y cuándo puede llamarse contaminada? Dice claramente, se va a llamar contaminada cuando el paciente acude pasadas 6 horas de la quemadura a un consultorio. ¿Cómo estoy seguro que a cada uno de los colegas le va a llegar un paciente que le diga, tengo una heridita en mi pierna? ¿Dónde es la heridita? Ahí en mi pierna. ¿Cómo se le hizo? Yo estaba bajando de la moto y choqué mi pierna contra una estructura y me quemé. ¿Cuándo se quemó? El sábado. ¿Qué día ahora? Lunes, sábado. ¿Qué hizo? Ay, le coloqué pasta dental. Eso es bueno. ¿Creen que con eso ya no es una quemadura contaminada? ¿Sí? ¿Necesito antibiótico? Ahora sí. ¿Qué antibiótico? Por favor. Una que sea miembro del grupo de beta-lactámicos. Una que nos ayude mucho para erradicar ese estafilococo. La dicloxacilina sería genial. 500 miligramos la dosis para poder tomar cada 6 horas, sería muy bueno. Hasta aquí estamos conociendo manejo de pacientes quemados ambulatorio. ¿Van comprendiendo lo que yo intento conversar con los colegas? ¿Se entiende? Para terminar, el manejo de un paciente quemado severo. Paso por paso, ¿qué deberíamos hacer nosotros como médicos? 1. Llevarlo a sala de reanimación. No puede quedarse en una sala común. Necesito llevarlo a reanimación porque ahí tengo un monitor, ventilador. Posiblemente ese señor necesite ser intubado. Para ello, voy a agarrar y evaluar la A, la B, la C, D y E. 5 letras con las que yo traumé a mis alumnos en emergencia. Que tienen que reconocerla para poder ustedes agarrar, hacer un análisis correcto del paciente y decidir si necesita ser intubado o si necesita recibir oxigenoterapia de alto flujo. Luego, lo más importante, si siguen en la sincronía de A, B, C, A, vía aérea, B, ventilar, ya lo intubé.
C, circulación. Y para poder trabajar la circulación, ¿se acuerdan que yo me reía del suelito a 60 gotas por minuto? Porque un paciente que tiene gran extensión de la quemadura necesita más volumen. Y aparece un amigo mío también, amigo de la doctora también, amigo de Lenías, este señor que se llama Parla. Parla nos quiso ayudar un poquitito y agarró una fórmula. 4 ml por cada kilo del paciente por superficie quemada. Son volúmenes grandes, colegas. 8.000, 10.000, 12.000, que deben de ser administrados como 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16 horas. El Parla suele ser pregunta para examen de grado. ¿Cómo se administra un buen Parla? Miren, el 50% en 8 horas y el restante en 16 horas. Un Parla que entra en 24 horas. Así debe de administrarse. ¿Cómo sería de bonito que mi colega me diga, doctor, yo vengo de Portachuelo, estoy haciendo mi provincia, inicié Parla, ¿no? Ya voy por 2 litros de Parla inicial. ¿Ustedes creen que ese médico no va a ser muy bien recibido en un hospital acá de tercer nivel? Va a ser aplaudido, porque ha iniciado un tratamiento de compensación de la parte de volumen. Muy diferente sería que me llegue la señora y me diga, ¿de dónde viene usted? Ah, yo vengo, qué sé yo, de Roboré. ¿Cuánto tarda Roboré hasta acá? 5 horas. ¿Qué le hiciste en tu camino? Bueno, entonces medio litro de suero. ¿Sí? Y el señor que trae ella, ya prácticamente hipoxémico, hipovolémico, contrasudado. Ay, ¿cómo sería bonito que ella me diga, doctor, yo vengo de Cotoca, tardo 40 minutos, al salir inicié Parla las primeras 8 horas? Está buenísimo. Ahora, la nueva actualización del manejo de pacientes quemados pide cambiar el Parla por otro que se llama Bru. El método de Bru, igualito, copiar, pegar, solo que en vez de poner 4, pone 2 ml por cada kilo por superficie corporal quemada. Ahora, una pregunta que deberían de hacerme sí o sí es, doctor, si la quemadura solamente es un manito, ¿puedo poner Parla? La teoría dice, el Parla está aconsejado cuando el paciente supere los 18% de superficie quemada. Pregunta de examen. Ahí está aconsejado. Lo mismo el método de grupo, solo cuando supera ese dato. Si no supera ese dato, ¿cómo voy a reponer volumen? Facilito, como te enseñaron en bioquímica cuando estudiaban metabolismo del agua. 30 ml por cada kilo para 24 horas. Ah, el peso 100 kilos. 100 por 30, 3.000, 24 horas. Lo que llamamos nosotros requerimiento hídrico basal. Así. ¿Qué más dice acá? Poner una sonda vesical, porque como le vas a dar mucho volumen, tenés que tener certeza si lo que está entrando sale. Por lo tanto, haz un buen balance hídrico desde la colocación de una sonda Foley. Agarrar y colocarle apósitos estériles, una vacuna antitetánica, controlar el dolor de manera endovenosa. Yo diría, coloquémosle un opioide que trabaja mucho más rápido para el manejo del dolor, una buena dosis de morfina, o una bomba de tramador, 1000 ml de glucosa más 3 ampollas de tramador a un goteo mínimo, buen control del dolor. Además, administrar midazolam es un paciente altamente ansioso. ¿Cuál dosis? Ahí dice 0.1 miligramos por cada kilo. Por último, para evitar que el paciente desarrolle tromboembolismo, pasarle, dice, heparina sódica, por favor, 3.500 unidades subcutáneas. Controlar la hipotermia, por eso ustedes van a ver que en una sala de quemado el paciente está como dentro de un horno cubierto lleno de cobertores. En una sala de quemado es muy caliente, no hay aire acondicionado.
acondicionado, buscamos producir calor. Él ha perdido la piel y la piel es nuestra protección ante el medio externo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho el calor. Antibiótico solamente en caso profiláctico. Cefazolina sería muy pero muy bueno administrar para que luego venga el médico cirujano plástico con mención en cirugía reconstructiva, se lo lleve al quirófano y le haga una divertidísima limpieza quirúrgica, retirando todo el tejido muerto, a lo que nosotros le ponemos nombre de esterectomía. Doctores, este es el manejo básico de un paciente quemado en un grado crítico, un grado con un riesgo vital muy llamativo. Les quedo muy agradecido. ¿Eh?